Hola, el día de hoy les hablaremos sobre los principales educadores en Grecia, los cuales son los sofistas, Platón, Sócrates y Aristóteles. El equipo está conformado por Marlene Carrillo y por Yasmín Enciso. Los sofistas. La enseñanza que recibía en la escuela el joven ateniense era elemental y primaria. Parece ser que, al menos en la primera parte del siglo V, no existía en Atenas ninguna enseñanza superior. Pero en la segunda mitad del siglo surgieron innovaciones decisivas en la educación gracias a la aportación de los sofistas. En principio, esta palabra no es en absoluto despectiva, sino todo lo contrario. Designa a los hombres hábiles y sabios a la vez, que son capaces de transmitir a otros su ciencia o su experiencia. En distintas partes de Grecia y sobre todo en la isla de Kos, había habido ya escuelas de medicina, pero quienes sistematizaran y difundirán los conocimientos nuevos son los sofistas. No enseñaban en un lugar determinado, ya que los primeros profesores de enseñanza superior son conferenciantes itinerantes. Las exhibiciones que hacían de su saber y de su talento de oradores atraía a alumnos que se vinculaban a ellos y los seguían de ciudad en ciudad, pues eran ante todo educadores. Bajo la denominación general de la filosofía, enseñan todo lo que entonces se podía saber y que no se aprendía en la escuela elemental: geometría, física, astronomía, medicina, artes y técnicas, y sobre todo retórica y filosofía propiamente dicha. Por lo tanto, las aspiraciones de los sofistas eran universales, y por esa razón constituían un blanco continuo para las críticas y las crueles ironías de Sócrates y Platón. Su finalidad común era formar hombres de primer orden, sabios y hábiles a la vez, y sobre todo, dirigente de masas, hombres de Estado, la élite de cada ciudad en definitiva. Afirmaban que se pueden enseñar la arete. Ahora bien, la arete, la virtud de los latinos, no es esencialmente la virtud moral, es el conjunto de cualidades que forman al hombre eminente y lo hacían útil e ilustre. Los sofistas no eran desinteresados como Sócrates, había que pagar muy bien sus lecciones, pero eran los únicos capaces de ofrecer una verdadera cultura general y formar oradores. La multitud se burlaría quizá de esos intelectuales suntuosamente vestidos, presumidos y pedantes, y eran el blanco favorito de las burlas de los poetas cómicos. Platón. Platón propone, en primer lugar, una especie de jardín de infantes, con juegos, cantos y fábulas debidamente seleccionadas. A esto sigue una introducción progresiva a la música con declamación de poetas de cuyas obras serán censurados los pasajes no educativos, y la gimnasia. Por último, de los 16 a los 20 años habrá una especie de iniciación activa de los jóvenes en la vida militar, pero para ello serán llevados a los campos de batalla por sus padres cuando ello no sea excesivamente peligroso. De los 20 a los 30 años, los más idóneos estudiarán ciertas materias propedéuticas, que no son otra cosa que las matemáticas pitagóricas, con una división de la geometría en plana y sólida. Son los quienes habrán confirmado plenamente sus capacidades para el estudio, podrán continuarlo pasado los 30 hasta los 35 años, ejercitándose en la dialéctica, mientras que los menos idóneos serán destinados a la función de guerreros. Los aspirantes a filósofos, por lo contrario, cumplidos los 35 años, deberán pasar por una especie de largo aprendizaje práctico como funcionarios de segundo orden al servicio del Estado. Solo a los 50 años se les dejará libre por un cierto tiempo de dedicarse a la contemplación. Por último, entrarán de lleno a desempeñar su oficio los filósofos regentes. Las mujeres recibirán poco más o menos la misma educación, pero no parece preverse la posibilidad de que se conviertan en filósofos.
Por sobre la fácil ironía que pudieron suscitar semejante programa educativo, es necesario subrayar que en él, en formas a veces esquemáticas y desmañadas, se hace un esfuerzo por responder a exigencias sumamente serias, una prolongada selección mediante el sondeo de aptitudes y a la educación de los intereses activamente estimulados. Pero por encima de todo, es de subrayar cómo Platón insiste una y otra vez en la necesidad de no dedicarse al estudio sin una devoción espontánea y un interés vivo, pues hacerlo por fuerza y bajo coacción es cosa indigna de un hombre libre, y por lo tanto de un muchacho destinado a convertirse en hombre libre. La educación prevista hasta los 20 años es tal que cualquier muchacho normal pueda sacar buenos frutos a condición de que ponga en ella interés y empeño. La sucesiva, si bien más abstracta y árida, se reserva a los pocos que tengan una fuerte inclinación intelectual y que sean, por lo tanto, capaces de sacarle provecho. Sócrates. Sócrates es una de las grandes figuras filosóficas que han marcado la historia de la educación mundial. Nació en Atenas, en el seno de una familia de clase media. Su padre era escultor y su madre comadrona. Algunas dicen que de aquí se puede establecer una comparación con la tarea filosófica de Sócrates, que oficiaba como una madre que enseña los caminos de la filosofía a sus hijos. Sócrates reflexionó acerca del ser humano y la sociedad, de allí que sus ideas hayan sido tan importantes para entender la educación actual. La sabiduría para este gran filósofo griego no consistía simplemente en la acumulación de conocimientos, sino en la revisión de los conocimientos y en la construcción de bases más sólidas. De allí sus aportes a la educación. La educación en tiempos de Sócrates, un docente innovador, crítico y humilde. La educación para Sócrates consistía en impulsar a sus estudiantes para que estuvieran dispuestos a conversar con él, a pensar y reflexionar. Esto le valió a Sócrates una condena a muerte, acusado de corromper a los jóvenes. No dejó ningún texto escrito, pero su obra llegó a nuestros días luego de que su discípulo Platón lo dejara todo registrado. Una de las ideas principales se iniciaba en el conocimiento personal de uno mismo. Luego de esta etapa llegaría un conocimiento externo, universal. Aprender es controlar los impulsos, lograr serenidad en el espíritu y alejarse de los lujos y las pasiones. Sócrates es considerado por algunos de los fundadores de la ética un hombre que a través del diálogo extraía verdades del interlocutor y lo alejaba de la ignorancia. En una primera instancia, la educación, según el filósofo, debía criticar el discurso que escuchaba, remarcando las falacias y contradicciones. Luego de esta etapa, llamada ironía, venía la mayéutica, donde se extraen las verdades del intelecto humano, exteriorizando todo mediante preguntas al maestro. Lo que nace es la verdad del raíz del objeto que deseamos conocer. Aristóteles seguía un plan educativo basado en 5 periodos educativos. El primero era la infancia. Se trataba del periodo de crianza. El segundo periodo alcanzaba hasta los 5 años. Consistía en el desarrollo de los buenos hábitos, pero sin lecciones y sin obligaciones. La siguiente etapa abarcaba hasta los 7 años, profundizando en los hábitos. Desde los 7 años hasta la pubertad era el periodo de educación pública con asignaturas tales como gimnasia, lectura, escritura, música, dibujo y por último la educación liberal, que se impartía en licios, con asignaturas como podía ser las matemáticas, la lógica, metafísica, ética, música, física o biología. La música era considerada como elemento vital en la educación liberal, ya que se consideraba que por una parte contribuía a la formación del carácter y por otra a la purificación emotiva. El filósofo griego dividía la educación en dos. Por un lado estaba la educación moral y por otro la educación intelectual, ambas dos igual de importantes. En la antigua Grecia se observaba un concepto de la educación de acuerdo a ideales o necesidades de la sociedad.
En la mayor parte de su historia, la educación fue privada, salvo en Esparta. Durante el periodo helenístico, algunas ciudades construyeron escuelas públicas. Solamente tenían la opción de contratar un maestro aquellas que gozaban de un alto nivel económico. En algunos casos, hasta los 7 años, era su nodriza quien se ocupaba de los niños y les proporcionaba las llamadas primeras enseñanzas. Los niños aprendían a leer y escribir, a cantar, a tocar un instrumento, a citar la literatura y más adelante a ser entrenados como soldados. Sin embargo, las niñas digamos que aprendían los conocimientos mínimos, como podían ser leer y escribir. En algunos casos también aprendían sobre tratamientos de lanas o de tejidos. Además, a ellas se les enseñaba cómo dirigir un hogar, con todo lo que conllevaba. Rara vez las niñas continuaban su periodo de educación pasada su época de niñez. Las clases se impartían en casas privadas de los propios maestros. Incluían entre otras la aritmética, la lectura, la escritura, canto y la ejecución de instrumentos como podría ser la flauta o la lira. El objetivo marcado para la educación era el de preparar a los jóvenes, despertando en cada uno de ellos su inteligencia, para asumir a un largo plazo posiciones de liderazgo en las tareas del Estado y de la sociedad. Es decir, creían en la posibilidad de formar buenos ciudadanos.